¿Cuál es el deseo de Dios para todos los creyentes en Jesucristo? La pregunta en la que quiero invitarle a que pensemos es: ¿cuál es el deseo de Dios para todos los creyentes en Jesucristo? La Biblia, aunque es un libro escrito por hombres, es un libro inspirado por Dios. La Biblia nos enseña sobre el deseo de Dios para todos los hombres. Prestar tiempo a la lectura de la Biblia es importante. Es importante prestar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, ya que es así como todos podremos conocer, y no solamente conocer, podremos entender sobre el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Es por esa razón, mis amados hermanos, porque es importante que le dediquemos tiempo a su lectura, que la palabra de Dios está constantemente bajo ataque. La palabra de Dios está constantemente bajo el ataque por el sistema de este mundo, y también está constantemente bajo el ataque del diablo. Él, el diablo, trabaja duro para traer desánimo a nuestras vidas, para traer entretenimiento a nuestras vidas, para distraernos y así hacernos perder el interés en la lectura y meditación de la misma. El diablo no quiere que los hombres conozcamos cuál es el deseo de Dios. El diablo no quiere que los hombres conozcamos que el deseo de Dios es que todos los hombres seamos santos e íntegros. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el deseo de Dios. El deseo de Dios. Ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, basados en nuestra serie. ¿Cómo se titula la serie? Basados en nuestra serie Desde el Corazón del Pastor. El deseo de Dios. Y el texto bíblico en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 15. Así que le invito a abrir su Biblia, su dispositivo electrónico, y vamos a Primera de Pedro capítulo 1, verso 15. Y hacemos lectura en la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro 1:15. Pero ahora, ¿cuándo? Esto es importante. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. El apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, llama a los creyentes en Jesucristo a una vida de santidad. ¿Cuál es el llamado? Una vida de santidad. ¿Cuál es el llamado? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, llama a todos los creyentes en Jesucristo a una vida en santidad.
Una vida que refleje el carácter de Dios. Porque eso es vivir en santidad. Ser santo es mostrarle al mundo el carácter de Dios, mostrarle al mundo cómo es Dios. ¿Saben, mis hermanos, que lo más cerca que tienen los no creyentes del carácter de Dios somos los creyentes en Cristo? Eso es lo más cerca que ellos pueden estar de Dios. Una vez que confían en Cristo como el Salvador, pueden estar tan cerca como lo estamos usted y yo. ¿Los oigo? La santidad, mis amados hermanos, implica, o sea, que tiene que ver con ser apartados para los propósitos de Dios y vivir de una manera que refleje su pureza y rectitud. Dios es puro en su amor. Dios es puro en su justicia. Dios es puro en su rectitud. Dios es puro en su gracia. Dios es puro en su misericordia. Y que nosotros seamos santos tiene que ver con que le mostremos al mundo que hay pureza en el amor y en la justicia de Dios. 3 lecciones. La primera lección a la luz de Primera de Pedro 1:15. Primera lección. Dios desea la santidad de todos los creyentes. Dios desea la santidad de todos los creyentes. Ese es el deseo de Dios para todos los creyentes. El deseo de Dios para todos los creyentes, expresado en un llamado, plasmado en las páginas de las Sagradas Escrituras, es para ahora. ¿Es para cuándo? Para ahora. Este llamado no es para cuando estemos en la eternidad con Dios. El llamado a ser santos es para ahora. ¿Para cuándo? El manifestar, mis amados hermanos, la presencia de Dios es una tarea que no podemos postergar. Es una tarea que no podemos posponer. Es hoy. Es hoy. Diga, es hoy. Es hoy precisamente, en este momento y en cada momento, cuando el Dios y Salvador de nuestro ser nos llama a manifestar su presencia poderosa. Eso es vivir en santidad, manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que las personas, en lugar de ver a nosotros, vean la presencia de Cristo y de su Espíritu en cada uno de nosotros. Es a nosotros, los creyentes en Jesucristo, a quienes se les encomienda la responsabilidad de mostrar la gloria y la santidad de Dios a un mundo perdido en pecados. Segunda de Corintios, Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Vaya ahí rápidamente en su Biblia. Segunda de Corintios 3, 18. ¿Cuál es el pasaje? Excelente. Segunda de Corintios 3, 18. Leo de la palabra de Dios. Así que, todos nosotros, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos, no algunos. Esto no es asunto de que los adultos, no, es todos, adultos, jóvenes, niños creyentes, esto es asunto de todos. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, antes no podíamos ver, porque teníamos un velo, teníamos un paño espiritual que cubría nuestros ojos espirituales. Y éramos incapaces de ver lo espiritual.
Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver. ¿Qué podemos hacer? Ver. Mi hermano, usted es creyente en Jesucristo. Usted puede ver. Usted puede ver. ¿Qué puede hacer? Ver. Podemos ver, y no solamente podemos ver. Ponga sus ojos en la palabra de Dios. Estamos en 2 Corintios 3:18. Podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Todos los creyentes en Jesucristo podemos ver la gloria de Dios, y no solo podemos contemplar la gloria de Dios y la santidad de Dios, podemos reflejarla, podemos mostrarla. ¿Los oigo? No hay lugar para que nosotros digamos, es que no puedo, es que yo no soy la persona que ustedes creen. Espérate un momento. Aquí es asunto de dejar de creer en las mentiras del diablo y que comences a creer las verdades de Dios. Y la verdad de Dios me dice que podemos ver. La verdad de Dios me dice que podemos ver. ¿Qué podemos hacer? Ver. Y que podemos reflejar la gloria del Señor. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Eso es lo que me dice Dios a través de su palabra inspirada. ¿Qué problema es cuando los creyentes le creemos las mentiras al diablo y andamos prestándole más atención al diablo? No se puede, no podés, ya caíste, ya fallaste. Dios dice aquí que se puede. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que se puede. Entonces se puede, mis amados hermanos. Podemos ver y podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, continuamos leyendo ahí en la palabra de Dios, por favor, sus ojos en las Sagradas Escrituras. A mí no me quede viendo porque yo estoy feo. El Señor, quien es el Espíritu. Qué interesante. ¿Qué es el Señor? Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Moldearnos, transformarnos a la imagen de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace. ¿Qué hace el Señor? Nos hace. Ese es su trabajo. No podemos falsificar la obra de Dios en nosotros. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿A quién nos debemos de estar pareciendo cada día? A Él. ¿A quién debemos de estarnos pareciendo cada vez? ¿Cada día? Más y más a Cristo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. ¿Somos cómo? Transformados. Somos cambiados a su gloriosa imagen. Dios, mis amados hermanos, desea que todos, diga todos, Dios desea que todos mostremos su santidad a través de nuestras vidas. Es a través de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que los creyentes somos capacitados por el Espíritu Santo para tal tarea, mostrar la santidad de Dios. Mostramos su gloria, mostramos su santidad, pareciéndonos cada vez más y más a Él. Esto quiere decir que cada vez más y más el esposo ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, sacrificialmente. Eso quiere decir que la esposa ama cada vez más y más
a su esposo, como Cristo ama a la iglesia, sacrificialmente. Eso quiere decir que cada vez más y más los hermanos en el cuerpo local nos amamos, como Cristo ama a su iglesia, sacrificialmente. Entendamos, amar no es fácil. Amar es una tarea que requiere el mismo sacrificio que Cristo nos ha mostrado. Esto nos lleva a nuestra segunda lección. Nuestra segunda lección es que Dios desea la integridad de los creyentes. Dios desea la integridad de los creyentes. ¿Qué desea Dios? El deseo de Dios, mis amados hermanos, es que todo creyente en Jesucristo tenga una relación íntima y personal con Él. Ese es el deseo de Dios. Dios desea que usted y yo nos relacionemos con Él a través de Cristo. Es a través de esta relación de amistad hecha posible por medio de la fe en Jesucristo que alimentamos nuestras almas. Somos fortalecidos y alentados interiormente a buscar la piedad para vivir vidas rectas, o sea, para vivir en integridad. Si usted está teniendo problemas con la integridad, si usted está teniendo problemas con ser íntegros, busque llenarse más de Dios. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 15:5. Separados de mí, no pueden hacer nada. Vivir en integridad, vivir piadosa y rectamente, es algo que solamente podemos lograr cuando estamos en comunión con Dios, unidos con Dios. Es cuando estamos en comunión con Dios constantemente. Y que estamos conscientes de su presencia, que seremos influenciados por el Espíritu Santo, no solamente a imitarlo, sino que a mostrar su gloria y su santidad. Vamos a nuestra tercera lección. Dios desea que lo imitemos. ¿Qué desea Dios? Que lo imitemos. ¿Qué desea Dios? Que lo imitemos. Efesios capítulo 5, verso 1, ahí en el Nuevo Testamento. Efesios 5, verso 1. Leo de la palabra de Dios, Efesios 5, 1. Por lo tanto, imiten, ¿qué dice? Imiten a Dios. ¿A quién vamos a imitar? A Dios. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. El llamado a imitar a Dios no es un llamado para tontos. Es un llamado, por lo tanto, es un llamado que se le hace a los creyentes como resultado de su fe y de su esperanza en Jesucristo. Es un llamado que se nos hace como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en todos nosotros. El llamado a vivir en santidad implica que imitemos a Dios en todo. ¿En cuánto vamos a imitar a Dios? En todo. Absolutamente en todo. Usted y yo debemos estar conscientes de la presencia de Dios para poder imitarlo en todo. Dios está con nosotros en todo momento. Todas las áreas de nuestra persona, todas las áreas de nuestro ser deben de ser sometidas a la guía del Espíritu Santo para que nos parezcamos a Dios en nuestra manera de actuar. La santidad no es permanecer recluidos en nuestras casas y edificios, no es permanecer inmóviles
e indiferentes a las necesidades de los demás. La santidad es lo contrario, mis amados hermanos. La santidad implica acción. ¿Qué implica la santidad? Acción. La santidad implica salir de nuestra comodidad para mostrar una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios 5:2. Es por medio de Cristo y solamente por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que somos santificados. Su sacrificio nos purifica del pecado y nos capacita para vivir vidas que honren a Dios. La santidad no se trata de perfección, sino de ser apartado y transformado por su gracia. Dios nos llama al arrepentimiento. ¿A qué nos llama Dios? Al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. La salvación no consiste en confiar en un sistema religioso. La salvación no consiste en confiar en una denominación religiosa. La salvación no consiste y no tiene nada que ver con nuestras obras. La salvación no tiene que ver absolutamente nada con que si nos bautizamos o no nos bautizamos. La salvación, mis queridos hermanos, tiene que ver únicamente con el camino que Jesucristo nos ofrece hacia el Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Quiero hacer un llamado por parte de Dios a que confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos de ustedes que confían en Jesucristo como el único camino de salvación, quiero llamarles por parte de Dios, primero, a comprometernos, a mostrar la gloria y la santidad de Dios en nuestra vida diaria. Ese es el primer compromiso al que quiero llamarles, a mostrar la gloria y la santidad de Dios en nuestra vida diaria. El segundo llamado que quiero hacerles a aquellos que han confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma es a que nos comprometamos a vivir en comunión con Dios para que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos. Es necesario. Y es a través de la comunión con Dios que el Espíritu Santo podrá cambiar nuestra manera mundana y torcida de pensar. Quiero invitarles a que nos comprometamos a vivir en comunión con Dios para que el Espíritu Santo no solamente transforme nuestros pensamientos, sino que Él transforme nuestra manera de hablar y nuestras acciones. Que a través de la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de nosotros desarrollemos un corazón enseñable. Y el tercer llamado y último llamado que quiero hacerles a aquellos que han confiado en Cristo como el Salvador es a que nos comprometamos a imitar, a copiar el carácter de Dios en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Recuerden que lo importante aquí es lo que fluye del corazón de Dios. Lo importante aquí es el deseo de nuestro buen pastor. Pero ahora sean santos en todo,
en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Primera de Pedro 1:15. Quiero invitarles a unirse a esta oración. Le invito a cerrar sus ojos para orar conmigo.